Queridos amigos, al iniciar nuestro programa del día de hoy, antes quisiera elevar con todos ustedes una oración especial por todos los que estamos sufriendo a causa de esta pandemia del coronavirus. Especialmente recemos, queridos hermanos, por nuestros hermanos enfermos que ya han sido contagiados. En primer lugar, recemos por ellos. También, queridos hermanos, recemos por nuestros médicos que están al frente de batalla, digamos, haciendo este servicio humanitario tan grande, pero al mismo tiempo lo miramos como ese servicio de caridad y de amor al prójimo. Vamos a rezar por cada uno de ellos para que ellos sean protegidos también por el Señor bajo el manto de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la auxiliadora de los cristianos. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, vamos a rezar por toda nuestra nación, por todos nosotros que necesitamos ser protegidos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. Les invito entonces cada día a poner nuestras manos juntas ante el Señor. Ñañe pomoilla es ahí ñande aye paña tupanoi peñande yara, porque coanga ñe coteme tou peñande apuitebe ayeva. Añande ave ya pope y ponamía. Ser obedientes. Saber que solamente el aislamiento social es lo que nos va a ayudar también a vencer toda esta epidemia y toda esta enfermedad. Vamos a ponernos con ese corazón abierto al Señor. Vamos a pedirlo de todo corazón que el Señor nos libre de toda peste. Y vamos a decir juntos en este día: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y también, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Antiguo Testamento. Reflexionamos este cuarto libro de la Torá o del Pentateuco, llamado Libro de los Números. Nosotros ya sabemos que se llama Libro de los Números por la cuestión de los censos, es decir, va enumerando aquí esa primera generación que se encuentra en el capítulo 1 del Libro de los Números. Es una organización, cómo está la tribu, etcétera, ¿verdad? Pero después, porque justamente toda esa gente, después en el capítulo 26 tendremos un nuevo censo. Y muchos de ellos, aquellos que tienen 20 años para arriba, ya no deberán estar vivos así directamente, ¿verdad? Porque este es el castigo que nosotros habíamos escuchado, habíamos leído, habíamos entendido ya en el Éxodo, capítulo 32. Por la cuestión del becerro de oro. Ante esta situación, Dios dice: nadie de ustedes entrará en la tierra prometida. Y así entonces se hace este censo, nos encontramos ante esta situación. ¿Quiénes son todos aquellos
que han pecado, que estuvieron en esta situación, por lo tanto todos ustedes no entrarán en la tierra prometida. En el capítulo 26 se vuelve a mirar, se hace un censo para ver un poco si ya se murieron todos. En realidad hay solamente 2 que sobreviven, que están ahí, ¿verdad? Y entonces que entran a la tierra prometida. Ni Moisés ni Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés lo único que hace es mirar, dice, desde el monte Nebo. Dios le da esta posibilidad. 120 años Moisés allá arriba en el monte Nebo, mirando del otro lado del Jordán toda la tierra que Dios había prometido. Y bueno, ahora justamente nosotros estamos hablando de esta tierra como don, el don que Dios había prometido a su pueblo. Nosotros miramos de algunas características principales como, primero, justamente como un don, como un regalo. El segundo habíamos mirado y decíamos que la conquista de esta tierra lo hará Dios mismo. Hoy la jefe, hoy la ñona y no tañan en 10. Hoy entonces usted tendotá ñemoita usted vejina oñeperuta o guatañan en 10 para conquistar esta tierra. Después también estábamos hablando otra teología aquí del libro de los Números que te presenta la tierra, que es una tierra santa. La tierra es santa, pero ¿por qué es santa? Porque Dios habita en medio de ella. Miremos un poco en el capítulo 35, justamente cuando te está diciendo que esta tierra es santa. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser santa? ¿Y por qué las otras tierras no son santas y esta sí es? Y porque justamente nos está diciendo que esta tierra es el lugar donde Él mismo está habitando. El capítulo 35, miren el capítulo 35 del 33 al 38. 35, aquí está, 35, del 33 al 38. ¿Qué nos dice? No profanen, dice el Señor, la tierra donde ustedes viven, porque la sangre profana la tierra, y no hay para la tierra otra expiación por la sangre derramada que la sangre de aquel que la derramó. No hagas impuro el país donde vives y en el cual yo habito, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Entonces, aquí viene la palabra, ¿verdad? Dios, Kadosh, el santo, ¿verdad? El que está aquí. Y le dice bien, no hagas impuro el país donde vives y en el cual yo habito. Entonces, porque y yo habito entre los israelitas. Entonces, la santidad de la tierra es porque justamente aquí está la presencia de Dios. Dios habita en medio de ella. Por otra parte, esto nos exige no profanarla, como decía aquí, ni hacerla impura, y solamente adorarlo a Él, eliminando todos los ídolos que existan en ella. Eliminar todos los ídolos que existan en ella. En el capítulo 33, 51, 52, nos habla de esto, que hay que eliminar. 52, ¿verdad? Y 53, 51, del 51. Habla en estos términos, le dice aquí el Señor. ¿A quién? Y justamente a Moisés, a los israelitas. Cuando crucen el Jordán en dirección al país de Canaán y hayan desposeído de sus dominios a todos los habitantes del país, ustedes harán desaparecer todas sus imágenes esculpidas y todas sus estatuas de metal fundido y demolerán todos sus lugares altos. Tomarán posesión del país y habitarán en él, porque yo les di esa tierra para que la posean. Viste, aquí volvemos a entrar a la cuestión del don. Yo les di. Es la donación, es el regalo de parte de Dios. Además, se repartirán el país entre sus clanes por medio de un sorteo, asignando una herencia mayor al grupo más numeroso y una herencia más pequeña al grupo más reducido. Cada uno tendrá lo que le toque en suerte y se repartirán la tierra entre las tribus patriarcales. Pero si no despojan de sus dominios a los habitantes del país, los que ustedes hayan dejado serán como espinas en sus ojos y como aguijones en su costado, que los asediarán en la tierra donde habiten, y yo los trataré a ustedes como había decidido tratarlo a ellos. Imagínense, esta es la cuestión también en el trasfondo
Primero, el trasfondo de la tierra, muy bien. Pero después también aquí tenemos el trasfondo de la cuestión que atraviesa toda la Biblia, que es la cuestión religiosa, la cuestión de la idolatría que nosotros llamamos. Aquí justamente le vuelve a decir, todo lo que ustedes pueden traer como elementos que me identifican a mí, no pueden cambiar mi identidad. Todo lo que es identidad de Dios, yo soy Yahvé, yo soy el Santo. No vayan detrás de otros dioses, no vayan detrás del diezmo, no vayan detrás de la plata, no vayan detrás del poder, no vayan detrás de todo aquello que está entonces camuflando muchas veces, aquí a Dios, a mi imagen, a mi figura, a lo que yo soy, a mi identidad. Y entonces ustedes después eso tranquilamente lo transportan como si fuese yo. No, dice, aquí es que ustedes verdaderamente me obedezcan, que ustedes vayan detrás de mí, que ustedes verdaderamente hagan aquello que yo les diga. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando les vuelven a decir y con fuerza, cuando ustedes crucen el Jordán y hayan desposeído, dice, a los habitantes, ustedes harán desaparecer todas esas idolatrías en síntesis, ¿verdad? Y bueno, eso entonces es lo que nos presenta, ¿verdad? No hay que profanar esta tierra ni hacerla impura, solamente adorándolo a Él y eliminando toda idolatría. Todo lo que pueda ocasionar idolatría, entonces tenemos que eliminar, nos dice el libro de los Números. Volvemos enseguida con más en De Yarañé. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora. En Cristo, en Cristo. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor. Cantemos y demos gracias a Dios
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo tan interesante en que estamos hablando sobre el libro de los números. Aquí nos hablaba en el capítulo 33, ¿verdad? Todo lo que pueda ocasionar, decíamos, el cambiar el nombre de Dios, que se le llama idolatría, el darle otra identidad a Dios, o sea, cambiarle a Dios por el dinero, cambiarle a Dios por la pelota, cambiarle a Dios por el paseíto, cambiarle a Dios por el trabajo, porque muchos dicen, no, yo tengo que trabajar, estoy cansado y no le dedico un solo tiempo a Dios, y así sucesivamente. Y bueno, después entonces nosotros miramos otros elementos más. La eliminación de los ídolos y de las tentaciones de la idolatría están representadas en la expulsión de las naciones cananeas. La expulsión, porque esto entonces ellos no admiten, ¿verdad? O sea, eso es lo que se presenta. ¿Cómo va entrando? Este es el pensamiento, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cómo es que va entrando la contaminación religiosa? ¿Y por qué ellos hablan tanto en la posesión de la tierra? Josué sobre todo será terrible, ¿verdad? Porque te habla también del anatema, ya hablaremos de ese término, ¿verdad? Pero el anatema significa una destrucción total, pasar al filo de espada. Ahora, con la gente muchas veces, ¿y cómo es que el Dios del Antiguo Testamento es tan sanguinario? Que dice que hay que matar a todos, que hay que hacer desaparecer todo. Y sí, eso es lo que dice, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender los géneros literarios, ¿verdad? Yo ya he hablado mucho de esto, pero aquí me da la ocasión de nuevo para repetirlo, ¿verdad? Porque por ahí hay algunos que se engancharon recién también con nuestro programa Ñande Yarañé. Entonces fíjense que cuando se presenta aquí a un Dios muy sanguinario así, en realidad esto está detrás de un género literario en donde la preocupación no es presentarle la característica de Dios de un Dios sanguinario, sino que lo que se está presentando en realidad, contra qué cosa tenemos que luchar, y tenemos que luchar hasta el fondo.
es justamente contra la cuestión de la idolatría, porque ese puede ser el problema que Israel siente, el cambiar a Dios, el cambiar la identidad a Dios, el ir detrás solamente de nuestros intereses. Esa es la verdadera idolatría. ¿Por qué? Porque fíjense que ellos insisten mucho y en su reflexión cuando están en Babilonia comienzan a pensar, ¿por qué nosotros estamos aquí en el destierro? Y ellos ahí descubren y se dan cuenta, nosotros estamos aquí porque nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y olvidarse de Dios, ¿qué quiere decir? Y uno si lee un poquitito más nomás, va a descubrir que es olvidarse de, lea nomás Isaías, Jeremías, Oseas. Es olvidarse de Dios significa olvidarte de tu prójimo, olvidarte de tu hermano, olvidarte de esa persona de tu comunidad. Nosotros hemos insistido muchísimo sobre la comunidad, hemos hablado muchísimo cuando estábamos sobre todo reflexionando el libro de los Levíticos, del Levítico. Ahí justamente nos hablaba tanto de la comunidad, ¿verdad? Porque dice, todo lo que nosotros estamos haciendo y solamente estamos buscando nuestro provecho, vamos a decirle con nuestra terminología actual, sería un egoísmo total, ¿verdad? Un estilo capitalismo exacerbado, sobre todo ese capitalismo antiguo, ¿verdad? Que era solamente un acumular y que el otro le coma michi, no me interesa nada, ¿verdad? O sea, yo vivo. Ahora por lo menos hay un poquitito dentro de esa ideología también de estilo de vida, hay por ejemplo lo que se llama justamente la responsabilidad social, ¿se dan cuenta? La responsabilidad social significa que yo lo vivo, está muy bien, yo puedo explotar y yo tengo que hacer y yo tengo, porque son las dos piernas, es el yo pero es la comunidad lo que la Biblia te presenta. Son los dos elementos, el yo en función de la comunidad y la comunidad que justamente busca también el bienestar de la persona como tal. Bueno, y desde ahí entonces cuando se quiere cambiar la identidad de Dios es querer cambiar no a Dios como tal, sino que en nuestra relación entre nosotros, porque el Dios es comunidad. Cuando yo no soy comunidad, entonces estoy cambiando la identidad de Dios. Cuando yo no estoy ayudando en mi comunidad, cuando yo no me doy cuenta de mi comunidad, justamente me estoy cambiando la identidad de Dios, porque Dios es amor, Dios es servicio, al contrario, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos escriben y dicen y se encuentran en el destierro, en el exilio, dicen, nosotros vinimos al exilio porque fuimos muy egoístas, porque cada uno oye por acá, las enviunane, cada uno oye por acá la invaenane, Hajesaray, ¿de quién? De la comunidad. Y cuando nosotros estamos divididos y no trabajamos juntos, cuando nosotros no nos ponemos las pilas y entonces apuntamos hacia el elemento comunitario, ¿qué sucede? Ahí está. Vienen los demás, viene el enemigo, nos vencen, nos quitan todo, porque nosotros no somos capaces de unirnos, nosotros no somos capaces de defendernos. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahora todos fuimos al exilio. Y desde ahí entonces que comienza a escribirse. Y por eso estos elementos están muy subrayados. La cuestión que ya dijimos hace rato de la tierra, y ahora estamos diciendo la cuestión de la idolatría. Es decir, hay otros elementos que nos quitan la unidad, hay otros elementos que nos dividen y por lo tanto no somos capaces de unirnos. Y díganme si eso no es cierto actualmente también. Por todas partes pululan sectas. Y la gente a través de la religión se divide, no quiere hablar, no quiere encontrarse, porque tiene otra idea, etcétera, etcétera. Y entonces, justamente, la palabra de Dios está diciendo lo contrario, hay que buscar esa unidad. Y bueno, y esto no es invención de hoy, entonces, esta es una situación bien antropológica. Se dan cuenta que la religión entonces es una historia de salvación, entonces, como te presenta la Biblia. Porque en cada circunstancia, en cada situación, es un problema de comunidad, es un problema de relacionamiento. Ñandego es la problema, ñandela problema. Y sin embargo, si leemos a Dios y la propuesta de la Biblia es justamente procurar evitar toda enemistad, procurar evitar todo aquello que nos divide. Porque esto antropológicamente hablando es así mismo como suena. Y la palabra de Dios, eso es lo que te está presentando. Buscar entonces la unidad, buscar el diálogo, buscar el bien de la comunidad. Porque cuando buscamos simplemente nuestro bien personal, ahí entonces utilizamos a Dios. Y a eso le llama la Biblia idolatría.
a ese bien personal que vos estás buscando por tu cuenta. Y entonces te aprovechás de la misma religión, ¿verdad? Pero la misma religión es nada más que un instrumento para vos para aprovecharte de la gente, es decir, para aprovecharte de la propia comunidad. Y bueno, esto es importante que nosotros lo entendamos, y aquí por eso dice, evitar las tentaciones, dice, y eliminar la idolatría, eliminar todo aquello que es elemento ocasionador de cambiar la identidad de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Números y reflexionamos sobre todo algunas de las características importantes, teológicas ciertamente, la cuestión de la tierra, ¿verdad? Como un don prometido en primer lugar, luego también que esta tierra será conquistada por Dios mismo, o sea que acompaña a su pueblo. Segundo, también no olvidarse que esta tierra es santa, ¿pero por qué? Porque Dios mismo habita, ¿verdad? Habita, y por eso es que Él pide aquí, y esto es un sentido muy interesante, ¿verdad? Como presenta el autor sagrado, Dios está pidiendo porque Él habita aquí, no quiero nada de idolatría, no quiero nada de idolatría, porque si voy a me go a ver, hay otro Dios o nada a ver, interesante. Es como decir que venga y que me haga la competencia, ¿verdad? Yo soy el Dios de aquí. Por la exigencia de la santidad de Dios, en este libro se reitera la necesidad de la purificación, por una parte, y de la expiación de las faltas a través de los sacrificios rituales. Aquí entramos en otro elemento, entramos entonces en la cuestión de los rituales y de las ofrendas. ¿Pero por qué? Tiene también siempre, ¿verdad?, una finalidad o una causa. ¿Por qué? Porque esta tierra es santa. Y si es santa, nosotros necesitamos siempre purificar y expiarlo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el capítulo 15 que nos habla de esto, el capítulo 15 que insiste que se tienen que hacer los holocaustos, que se tienen que hacer entonces todo lo que significa la purificación, ¿verdad?, de este lugar, porque es tierra santa, es tierra donde Dios habita. No podemos tenerlo así de una forma
digamos, pecaminosa. En el versículo 22 nos dice así: si ustedes por inadvertencia dejan de cumplir cualquiera de estos mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, cualquiera de las cosas que el Señor les ordenó por medio de él, desde el momento en que el Señor les impuso el mandamiento y después a lo largo de las generaciones, se procederá de la siguiente manera. O abrimos la paraguas, lleva la bellapota, va hasta el versículo 29. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque si ustedes pecaron, si ustedes contaminaron la tierra, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que purificarla, tenemos que expiar estas faltas. Si alguien obró inadvertidamente, fue la comunidad, toda la comunidad ofrecerá un novillo como holocausto de aroma agradable al Señor, con su oblación y la libación prescrita, y un chivo como sacrificio por el pecado. El sacerdote practicará el rito de expiación en favor de toda la comunidad, y ésta será perdonada porque se trata de un error, y ellos, para reparar ese error, presentaron delante del Señor su ofrenda, una ofrenda que se quema para el Señor, y su sacrificio por el pecado. Así será perdonada toda la comunidad de los israelitas y también el extranjero que resida en medio de ellos, porque esto le sucedió a todo el pueblo inadvertidamente. Bueno, entonces continuamente, ¿verdad? Entonces ofrecer el sacrificio, ofrecer también la expiación, o sea, todo lo que significa aquí purificación. ¿Pero por qué? Y justamente como consecuencia de esta santidad, de este suelo, de esta tierra, tenemos que pedir, dice, perdón continuamente por estos pecados, incluso estos pecados inadvertidos, de inadvertencia. Por otra parte, dice que excluyendo de la comunidad a quien no acepte a Dios y sus preceptos. Imagínense, en el 30 en adelante dice que el que no quiere hacer caso, el que no quiere entender, miren un poco desde el 30, pero el que obra deliberadamente, Iñacane, carretilla soy coñacane, tanto el israelita como el extranjero, ultraja al Señor, ese será excluido, ¿verdad?, de su pueblo. Será excluido de su pueblo. Por haber despreciado la palabra del Señor y violado su mandamiento, esa persona será extirpada, es responsable de su culpa. Qué fuerza, ¿verdad? Qué fuerza, y cómo son exigentes, ¿verdad? Pero ¿desde dónde le viene todo, como decíamos anteriormente? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento es tan exigente, tan intransigente, tan sanguinario, así parece, tan duro, ¿verdad? Y no, estas son justamente reglas, normas que surgen desde ¿dónde? Desde una reflexión, de una experiencia del hombre, pero que están mirando desde Dios, están aplicando a Dios porque le está dando la fuerza. Es Dios lo que no quiere que nosotros, queridos hermanos, nos dividamos, nos separemos, o que cada uno haga lo que quiera. No, dice, todos tenemos que someternos a la comunidad. Por eso que la Biblia y el judaísmo es una religión comunitaria. El judaísmo es una religión de comunidad, no es una religión individualista. El cristianismo viene de la comunidad, viene del judaísmo. Por eso el judaísmo nos invita, y después porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y cuando ellos escriben y reflexionan todo el Nuevo Testamento, porque son ellos los que escriben después, van escribiendo esta comunidad judeo-cristiana que viene del judaísmo, están escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles insiste que toda la comunidad se reunía, compartían sus bienes, ponían a disposición de los apóstoles? O sea, es la comunidad ideal, ¿entienden? Entonces desde ahí también nosotros tenemos que entender lo que está diciendo aquí. ¿Por qué escribe y por qué es tan fuerte? Será excluido de su pueblo. Esa persona será extirpada, es responsable de su culpa, ¿verdad? Porque justamente se le está dando un acompañamiento. Oye, mira que tenemos que vivir en comunidad, tenemos que esforzarnos en comunidad, porque eso redunda en beneficio de cada uno. Y si cada uno pone sus talentos, sus riquezas, eso en beneficio de la comunidad. Y entonces, hoy mantenemos con la
no faltáis la yagua carreras a veces, decimos nosotros. O sea, siempre en un grupo humano existen personas de este estilo, ¿verdad? Se le ayuda, se procura que se entienda, pero la conversión y el llamado de Dios es justamente a un llamado comunitario, un llamado de entrega comunitaria, de comunicación comunitaria, ¿verdad? O sea, estar en unión. Ahora, otro punto que nos habla aquí justamente dice: la tierra que Dios da a su pueblo es una tierra bendecida. Este es el otro punto. La bendición que se recibe. ¿Y por qué? La imagen que se ofrece de Canaán es la de la mejor tierra del mundo que existe. Esa es la imagen que te presenta, ¿verdad?, la Biblia. Ahí también cuando los espías se van, miran, traen, dice, esos racimos de uva que no podían agarrar así nomás, porque ellos dicen esos cachos que tocaban hasta el suelo y tenían que poner uno sobre el hombro y entre dos con un palo ahí, eso era un cacho nomás, un cacho de las uvas, que sí, la mejor tierra, que mana leche y miel. Esa es una expresión, ¿verdad? Una expresión para decir que la tierra que Dios les está regalando es una tierra verdaderamente bendecida. Volvemos enseguida con más en De Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con de Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos con el libro de los números. Estamos también viendo de estas características importantes de los temas que se presentan en el libro de los números. Aquí estamos reflexionando la tierra de Dios, ¿verdad? Que es una tierra bendecida. Y decíamos en el sentido de que si Dios regala y es una tierra bendita, porque Dios mismo, este es el verajá, ¿verdad? La bendición de parte de Dios. Dice, su producción abundante contrasta con la aridez del desierto. La producción, aquí, grande, todo hermoso, todo maravilloso, ya que mana leche y miel. Afirmación repetida como estribillo en todo el Pentateuco. En todo el Pentateuco entonces encontramos que la tierra, ¿verdad?, que Dios ha regalado a su pueblo es una tierra que emana leche y miel. Y junto con la promesa de multiplicar la descendencia del pueblo, será signo de la bendición de Dios. Entonces está ya esa bendición de que ellos crezcan, multiplíquense. Yo les bendigo, dice. Y después crezcan y multiplíquense. Y esto es lo elemental que encontramos aquí. Y se repite muchas veces, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, vamos a mirar un poco el capítulo 24, que nos habla justamente de esto, de esa bendición que se recibe en la tierra. El capítulo 24, versículos 5 al 7, nos dice lo siguiente. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros
su simiente tiene agua en abundancia, ya, o mañana es ella y pone tebio. Entonces comienza a describir, es la abundancia, es la riqueza. Yo estuve viviendo ahí 10 años, ¿verdad? Entonces conozco esa tierra. Es una tierra muy árida. Y viste, entonces, ¿qué es lo que la Biblia me miente? Y no. Esta es una teología. Lo que te está diciendo es que esta tierra es bendecida por Dios. Y como es Dios el que la bendice, de acuerdo al esfuerzo, a la lucha, esto es lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, esforzate. Y fíjate hoy lo que es también Israel. Si uno le tiene envidia con toda esa aridez que podemos encontrar, pero sin embargo, lo que producen y cómo lo trabajan, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Incluso tenemos que ir ahí a aprender, ¿verdad? La parte agrícola. Te va y mira los regadíos, te va y mira allá. Nosotros tendríamos que enseñarle a ellos. Avellade con la ñan de río, ñan de arroyo, ñamongue apá, ñambotuyupá, ñamombo, bebé basura. Nosotros teníamos que enseñarle a todo el mundo. Ñandengo Paraguá, allí va, para la ñanderera. A Paraguá, dice, un lugar donde hay mucha agua. O pegan la Paraguá, allí va, Paraguá. Es un lugar enorme donde hay agua. O pegan la dice. Entonces, ñande ya van a aprender en un lugar donde es árido, ¿verdad? Para usar el agua. En vez de ser al revés, nosotros aquí que tenemos tanta agua tendríamos que enseñar cómo se tiene que utilizar el agua, cómo tendrían que utilizarse los regadíos. Yo no sé si esos regadíos que se habían dicho que se iban a hacer, los acueductos, que iba del río Paraguay hacia el Chaco y todas esas cosas, no sé si en qué quedaron, ¿verdad? Tantos proyectos, Guautuchañan de Yuruguazú llevan proyectos, que esto, que aquello. Pero vea, ya encontré, aquí la palabra de Dios te está diciendo, ¿verdad? Es una tierra, nosotros podemos decir que somos bendecidos, ¿verdad? Por esta tierra. La tierra nuestra es hermosa si supiésemos trabajar en serio, ¿verdad? Pero pea la faltaña de va por mi agua, ¿verdad? Pero esa es una verdadera conversión. No es porque no tenemos capacidad, sí que nos falta otros elementos más importantes en hacer trabajar la capacidad que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que nos falta. Y entonces aquí te dice justamente que esto es una promesa del Señor y es una gracia del Señor, que vos tenés que utilizarlo y tenés que utilizarlo bien. Y la palabra de Dios hay que saber utilizarla para nosotros, para nuestra vida. Junto, dijimos, con la promesa de multiplicar la descendencia, este será también signo de bendición de Dios, el hecho de que la tierra es bendecida. Es bendecida en los hijos y es bendecida entonces también en el trabajo. Produzcan, ahí está, produzcan, llenen la tierra, sométanla y todas estas cosas. Por ejemplo, el pueblo de Egipto pudiera ser la tierra de la abundancia que emana leche y miel, como lo aseguran los que se atan al pasado de Egipto, para muchos de ellos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque le da la abundancia y la riqueza, ¿verdad? Entonces para muchos era Yahapayeg, y está famoso, vamos a Egipto, ahí teníamos todo. Pero sin embargo, ¿dónde está? Entonces se dan cuenta que cuando estamos diciendo que es una tierra bendecida, no es tanto entonces por la cuestión de que puede producir mucho, porque es árida o no es árida, sino que no es apta sobre todo para servir a Dios, como lo es la tierra que Él les da. Es decir, que la bendición de Dios, la riqueza de Dios, de esa tierra que nosotros tenemos, la aptitud, digamos, o lo apto de esa tierra, es porque nosotros en esta tierra podemos bendecir a Dios, pero podemos alabar a Dios, podemos tenerle a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios verdaderamente. Sin embargo, en Egipto nosotros sabemos muy bien que el Dios de los egipcios, el Dios de los egipcios, el faraón, era considerado Dios, y con otros dioses, ¿verdad? Pero de menor categoría. Entonces todos estos elementos están en el pensamiento del autor sagrado, y eso es lo que nos está transmitiendo aquí. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y entonces, por último, podemos mirar un poco aquí ese cuidado de la tierra. Justamente aquí nos habla en líneas muy generales que hay que comenzar señalando que la conciencia, ¿verdad?, de este libro que nos da es de ser criatura y que deberíamos inducir al hombre, ¿verdad?, a que pueda cuidar la tierra,
hacia este gran conjunto de la creación. Por eso es la tierra, es bendecida por Dios, esta gran creación que está al servicio del hombre y que nosotros tenemos que poner también a disposición de la misma comunidad. Si el hombre es imagen de Dios, a quien Dios se encomienda el destino de lo creado, no es el absoluto, el Señor arrogante y despótico, ¿verdad? El hombre no puede ser eso, sino que el hombre tiene que entregar algo más de acuerdo a eso que él está recibiendo. Y así, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les imparto la bendición del Señor y que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por